Me permite solicitarle nuevamente a la senadora Navarro Acevedo dar lectura al orden del día a efecto de ponerlo de inmediato a su discusión y consideración. Orden del día, lista de asistencia como punto número 1, 2, declaratoria de quórum, 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día, 4, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que contiene acuerdo de la Comisión de Gobernación relativo a las solicitudes y petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes respectivamente en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. 5, clausura. Esta discusión, el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido nuevamente a la senadora Nadia Navarro Acevedo, en votación económica, consulte si se aprueba el orden del día. Consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Aprobado nuestro orden del día, pasamos al punto de análisis y discusión y, en su caso, aprobación del dictamen. El siguiente punto del día es la discusión caso del dictamen que contiene acuerdo de la Comisión de Gobernación relativo a las solicitudes y petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes respectivamente en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. Está a discusión, perdón, antes de someter a la discusión el dictamen, quisiera solicitarle a la senadora Claudia Ruiz Massieu si tuviera bien someter a la consideración si se dispensa la lectura del dictamen, excepto la consideración quinta y cuarta y el acuerdo que contiene dicho dictamen, en virtud de que pues obra con anticipación a cada uno de los integrantes de esta comisión se les hizo llegar el proyecto de dictamen. Se consulta a los presentes si se dispensa la lectura del acuerdo, salvo la base quinta y el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente. Por lo tanto, le solicito entonces a la propia secretaria senadora Claudia Ruiz Massieu si tuviera bien dar lectura a la consideración quinta y al acuerdo respectivo del proyecto de dictamen. Procedo, presidente. Consideración quinta. Con base en todas y cada una de las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión de Gobernación reconocen que la facultad exclusiva del Senado de la República, prevista en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución General de la República, en materia de declaratoria de desaparición de poderes, es una intervención extraordinaria, por lo que debe ejercerse con estricto apego al orden constitucional y respeto al pacto federal. Una vez que esta Comisión de Gobernación ha examinado y valorado jurídicamente las solicitudes y la petición que le fueron turnadas para que el Senado de la República ejerza dicha facultad, concluye que los hechos que se exponen en dichas solicitudes, así como del conocimiento y apreciación de hechos notorios sobre el funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave, no actualizan las hipótesis normativas establecidas en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución General de la República para determinar que se ha configurado la desaparición de los tres poderes en esas entidades federativas y emitir las declaraciones correspondientes.
Esto es así en virtud de que los hechos que se han puesto del conocimiento del Senado de la República no implican la desaparición por cualquier causa material o física o bien jurídica de los poderes de esas entidades federativas, destacándose que no se incurre en una desviación de los principios básicos de la estructura política del Estado mexicano y de su forma de gobierno. En tal virtud, se reitera que no se actualizan los casos o supuestos legales invocados y expuestos, los cuales deben configurarse para que el Senado de la República determine la procedencia de la declaración de la desaparición de poderes en esas entidades federativas. En consecuencia, esta Comisión de Gobernación estima que la atención de los asuntos o cuestiones que motivaron la formulación de las solicitudes y la petición que nos ocupan tiene contemplados otros cauces constitucionales en nuestro orden jurídico, definitivamente distintos al ejercicio de la facultad exclusiva del Senado de la República, plasmada en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y senadores integrantes de esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 76 constitucional y en los artículos primero, segundo y tercero de la Ley Reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución General de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente acuerdo. Primero, el Senado de la República, con absoluto apego al respeto del Pacto Federal y la salvaguarda de la autonomía de las entidades federativas en los asuntos inherentes a su vida interior, determina la improcedencia de las solicitudes y la petición para declarar que se ha configurado la desaparición de poderes y que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo, archívense los asuntos como total y definitivamente concluidos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Está a discusión, por lo tanto, está a discusión el dictamen. Le solicito a la senadora secretaria Nadia Navarro tome nota si hay quien desea hacer uso de la palabra. Consulto a las y los integrantes de esta comisión. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor manifiéstenlo levantando la mano. Senadora Indira, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, por un lado, yo creo que es buena la celeridad y la prontitud con la cual se le está dando respuesta a estas tres solicitudes. Sin embargo, sí, vamos, yo a título personal no me atrevo a decir que por parte de toda la fracción parlamentaria, pues bueno, en un tema también de congruencia por el tema de Veracruz, me parece que fueron abordadas de manera muy superficial los temas y considerando, digo, sobre todo de que me parece que debió de haberse presentado un dictamen por separado de cada una de las entidades federativas, puesto que cada una de ellas, las solicitudes fue por causales distintas. Y en el caso específico, leyendo lo vertido respecto al tema del Estado de Veracruz, aun cuando pudiera llegarse a la conclusión de que no se configura la propia desaparición de poderes, sí me parece que existe una evidente violación al Pacto Federal en la parte de la Constitución, en la parte legal, que debió al menos haber sido abordada dentro del dictamen y de la cual debió de haberse hecho algún comentario específico y no ser abordadas las tres entidades de manera genérica como si la situación fuera la misma, ¿no? Entonces, respecto a ello, sí me hubiera gustado que hubiéramos tenido el detalle de cada una de las entidades y no ser tratadas de forma, vamos, por igual, como si la situación fuera exactamente la misma. Insisto, aun cuando pudiera llegarse a no configurar la figura, me parece que sí debió haber tenido un estudio más profundo. Es cuanto. Gracias, senadora. Voy a ceder primero el uso de la palabra a quienes hacen para después tomar un posicionamiento como mesa directiva de la comisión. Gracias. Senador Damián, por favor. Gracias, muchas gracias. Yo creo que estamos ante varios asuntos muy complejos y creo que
en estricto sentido, digamos, legal, la salida que se está tomando me parece correcta. Comparto las preocupaciones de fondo de los casos, particularmente de uno, por eso lo iniciamos, ¿no? Que es el caso que acaba de compartir la senadora. Respeto que consideren otros compañeros los otros casos, por supuesto, pero como decíamos la sesión anterior, esta figura hay que cuidarla a profundidad, creo yo. Es una figura delicada, un caso muy extremo, el que regula nuestra Constitución, y que tiene características muy particulares. Y me parece que el análisis que se tiene que hacer al final del día, antes de entrar, digamos, a un análisis más profundo, es si se cumplen dos cosas para poder avanzar. Es como un análisis de procedencia. El primero es si están inmiscuidos los tres poderes del Estado en la afirmación que tenga cada parte actora, porque la figura solo aplica para cuando los tres poderes están desaparecidos y se hace la declaratoria. Esto no quita que no pueda ser válido para uno o para dos, y creo que quizá será otra la vía, la que se pueda intentar, y creo que queda a salvo porque, en efecto, sin querer profundizar en los temas, pero me parece que hay temas delicados, ¿no? A mí particularmente coincido con el caso de la Fiscalía en Veracruz, pero digamos, el análisis jurídico es, ¿están los tres poderes incluidos? La respuesta pues es no a los tres casos. Y segundo, si a los tres poderes les aplica una de las 5 fracciones que establece la ley reglamentaria. Y yo creo que si eso se hace digamos, de previo pronunciamiento, que es lo que estamos haciendo, pues nos ayuda a resolver este tema. Me parece a mí que la resolución que estamos tomando es exclusivamente, y quiero ser muy claro, sobre desaparición de poderes, ¿no? Exclusivamente. No, digamos, prejuzga sobre si en realidad hubo o no una violación de derecho. Muchos de nosotros creemos que sí la hubo, en algunos casos, estoy seguro que algunos otros en otros. Bueno, tendremos nuestras vías para intentarlo. Me gusta que se haya hecho una valoración de cada causal cuando procede. Creo que siento un precedente interesante para este Senado, y creo que, bueno, todos nos debemos de aquí en adelante el compromiso de cuidar esta figura al máximo, ¿no? En ese sentido, yo adelanto que votaré a favor del proyecto que se pone, dejando a salvo el derecho de intentar otras vías por la violación legal que consideramos existe en algunos casos. Gracias. Gracias, senador Damián. Senadora Adriana Abreu, por favor. Bueno, coincidiendo en el tema, efectivamente, que señalas, Damián, es los tres poderes tienen que estar en esta situación. Y bueno, sí es un llamado, realmente esto es un llamado no solo a los 3 estados que hoy en día están en la mesa, que independientemente no cumplan el supuesto, y sí, de verdad, con mucho respeto lo señalo, el tema de Veracruz es un tema que no tiene que ver con invasión de competencias, tiene que ver con un tema legal, que no aprobó el examen de confianza, que es un requisito legal para poder ocupar y revalidar el cargo. Entonces también tenemos que ser ciertos en ello, y es tan delicado el tema que ahorita hay un orden de aprehensión contra él y está prófugo. Entonces, si no nos vayamos a una cuestión meramente política, sino también vayámonos al fondo y el asunto de la situación, como bien lo señalan, serán las áreas competentes, no es esta la esfera donde se va a determinar, porque no está el supuesto, pero sí tenemos la salvedad en los otros instancias legales para poder discernir sobre el mismo punto. Y bueno, lo que sí es un llamado de atención en el tema, no solo, lo vuelvo a repetir, de los 3 estados que están en la mesa, hay muchos más estados que están en situaciones de verdad para hacer un exhorto a los gobernadores para el tema de seguridad, para el gobierno federal también, que tenemos que sumar esfuerzos, que tenemos que tomar las acciones pertinentes,
que hay estados donde de verdad la procuración de justicia es inexistente. Y yo lo podría decir por mi estado Campeche, en serio, que hasta para ir a denunciar algo no procede, nada procede, no se aclara nada, no camina nada. Y yo creo que como mi estado y como otros, este es un llamado para que podamos sumar fuerzas, tanto federales, estatales, municipales, para poder dar respuesta a la ciudadanía, independientemente de los temas políticos. Las elecciones vendrán después. Ahorita tenemos que dar respuesta a la ciudadanía sobre lo que nos está solicitando, que primero que nada es el tema de seguridad y tener funcionarios que realmente nos representen, que realmente den respuestas a la ciudadanía, que nos hagan sentir orgullosos del cargo que se les está encomendando, independientemente del color que sean. Pero tenemos que, de verdad, fijarnos y sobre todo ser mucho más estrictos en la selección de quienes están y en qué forma se están desempeñando en cargos tan delicados como estos. Senador Noé Castañón, por favor. Gracias, presidente, secretaria. Seré breve, simplemente para felicitar por el dictamen. Coincido con la posición del senador Damián Cepeda, en el sentido de que se hace un precedente de análisis de las causales enriquecedor para este Senado y que prevé que no caigamos en situaciones como la que incitó a la petición mala vida de declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato. Respecto al caso Veracruz, bueno, es otro el tema, es tal vez alguna otra vía que se intentará o que en toda libertad quien tenga interés podrá recurrir, pero es interesante y es importante dejar por sentado que esta no es la vía para sancionar políticamente a los estados, que la declaración de desaparición de poderes es una circunstancia seria, grave, que prevé la Constitución y que el Senado en responsabilidad tendría que simplemente declararla, cuestión que no ha pasado en los Estados Unidos mexicanos actualmente con ninguno de los tres casos. Celebro nuevamente la elaboración del dictamen y sin duda también me uno al llamado que hace la senadora Rocío Abreu para que todas las entidades en donde tenemos problemas en la procuración de justicia, los fiscales o procuradores aún se aboquen a determinar el Estado de Derecho, de administrar eficazmente esa procuración y que ya sean las vías jurídicas las que determinen con una sentencia cualquier falta o desapego a la legalidad. Nuevamente felicito al presidente de la comisión y a todas las senadoras y senadores que le integran por el trabajo arduo y poner fin a un tema que debe terminar ya. Senadora Imelda Castro, por favor. Muchas gracias, secretaria. También me sumo al sentido positivo del voto para este dictamen. Creo que una vez que, si así lo votamos como lo hemos anunciado aquí la mayoría o todos los que hemos hablado, y esto se confirma en el Pleno en su momento, pues habremos de cerrar una página muy interesante, muy breve, pero muy interesante, que abre una serie de perspectivas para todos los niveles de gobierno y para los poderes, tanto en los estados como a nivel federal, porque se está de alguna manera revisando o actualizando una figura que estaba un poco empolvada y que tal vez requiera incluso de una reformulación, que es la figura de la desaparición de poderes. Por otro lado, me parece que efectivamente es distinta la situación de cada uno de estos tres estados, pero sí hay líneas generales, sí hay una línea transversal que tiene mucho que ver con el tema de la inseguridad, de la procuración de justicia, de la violencia, situaciones sumamente preocupantes, como son el caso de Tamaulipas y el caso de Guanajuato.
Igualmente el tema de Veracruz, ahí se añade esta situación del fiscal. Entonces, yo saludo también esta resolución, pero creo que es saludable para todos que, aunque fue muy controversial este planteamiento de la desaparición de poderes, en su inicio en lo personal yo no lo compartí, sin embargo me parece que es saludable que se ponga a debate esta situación de los estados, porque lo que viven estos 3 estados del país también lo están viviendo otros estados de diferente color. Eso creo que ya es intrascendente, el tema de qué partido político gobierna en cada estado. Es una situación nacional que tenemos, pero que efectivamente no se configura esta figura de desaparición de poderes, y que en todo caso los solicitantes pues puedan acudir a las otras vías que también tenemos en nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, senadora. Cedo la palabra a la senadora Claudia Ruiz, por favor. Muchas gracias. Muy breve para anticipar que las senadoras del PRI en la comisión y en el Pleno del Senado, las senadoras y senadores del PRI votaremos a favor de este dictamen. Como ya hemos venido participando en otras sesiones de esta comisión en la que se ha tratado el tema de las 3 distintas solicitudes de reconocimiento, de declaratoria de desaparición de poderes, nos parece que esta es una figura que, primero, la Constitución es muy clara en establecer su alcance y la ley reglamentaria asimismo en establecer las causales por las cuales se puede invocar y reconocer. Reiterar que el Senado de la República únicamente tiene la facultad para apreciar una situación de hecho y hacer efectiva una declaratoria de configuración de ya una desaparición de poderes. Decir que en el dictamen que se nos propone por parte de la comisión se hace una valoración individual para cada una de las entidades federativas, haciendo referencia a los argumentos vertidos por los promoventes, y que en ese sentido nos parece que se agota un análisis responsable de cada una de las solicitudes en lo individual, que sin embargo, a pesar de sus diferencias, sí hay una similitud. En nuestra consideración, y concurrimos con ello con la comisión, no se configura la separación de poder, la desaparición de poderes, porque no se demuestra que haya un quebranto de los principios del régimen federal, no hay un abandono del ejercicio de las funciones por parte de los 3 poderes en ninguna de las 3 entidades de manera simultánea, y no hay una imposibilidad física o jurídica de ninguno de los titulares para ejercer su función. Creemos que, sin perjuicio de la situación de inseguridad que puede prevalecer en algunas regiones de algunos de esos estados o incluso del territorio nacional, nos parece que esta circunstancia de falta de seguridad, de deseo de seguridad inclusive, que puede haber motivado la solicitud de declaratoria de desaparición de poderes, no demuestran por sí mismos que haya una ausencia de los 3 poderes de manera concurrente en ninguna de las entidades federativas. Simplemente, además, dejar apuntado que en el caso de la inseguridad y de los retos que presenta al Estado mexicano, pues esta es una facultad, la de atender la seguridad, concurrente entre los 3 órdenes de gobierno, de tal manera que me parece que tampoco sería una causa arguible para hacer una declaratoria de desaparición de poderes en una entidad federativa, siendo que es una facultad concurrente también con los municipios y con la propia federación. Y en el caso de Veracruz, primero decir que, si no recuerdo mal, es un tema que está incluso sub iudice, porque hay recursos que el propio interesado, en este caso el fiscal que fue objeto de la reforma, está en los cauces legales que tiene individualmente para pedir que se reconsidere los efectos de esta reforma. En segundo lugar, decir que el Senado de la República no tiene facultades para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de los actos de la propia Diputación de Veracruz, y que hay otras vías para recurrir sobre la constitucionalidad de estos actos,
y, como ya se habló aquí también, hay otras vías para ejercer el control político tanto sobre los propios legisladores como, en su caso, del propio gobernador de la entidad. Por tal motivo, no queremos que se configure la desaparición de poderes en ninguna de las tres entidades. Reconocemos el trabajo de la comisión de haber hecho un análisis individual de cada uno de los casos y adelanto que el voto de la fracción parlamentaria del PRI será a favor del dictamen que nos propone la comisión. Muchas gracias. Cedo la palabra a la senadora María Merced. Sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Gracias, senadora secretaria. Bueno, mi posición al respecto es siendo congruente con la postura que he asumido cuando hemos abordado estos tres casos que nos ocupan. Coincido plenamente con el dictamen que se nos presenta y el estudio jurídico proyectado. Con ello, celebro también que en el Senado y particularmente la Comisión de Gobernación actuemos responsablemente. Este dictamen deja como precedente que la Comisión de Gobernación ciñe su actuación con estricto apego a lo que establece nuestra Constitución. También es una muestra de que, lejos de cualquier tentación autoritaria, podemos transitar con acuerdos que fortalezcan el Estado de Derecho y que las instituciones que nos hemos dado los mexicanos sirven para canalizar cualquier inconformidad que se presente. Finalmente, el dictamen recoge las manifestaciones y preocupaciones que escuché de compañeras y compañeros senadores, el mío propio, haciendo un estudio técnico jurídico sólido respecto a la improcedencia de las solicitudes y la petición para declarar que se ha configurado la desaparición de poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. Por tanto, mi voto es a favor del dictamen que se nos presenta, compañeros y compañeros senadores. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Comentarle nada más respecto al punto de acuerdo y a lo que hace al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, comentarles a mis compañeros que en la mesa que tuvimos nosotros de reunión, efectivamente, también puedo dar testimonio que se realizó y se analizó cada una de los casos que teníamos y que por un tema también de economía procesal, al argumentar de entrada solo la procedencia, decidimos poder dictaminar en un solo documento el tema para la senadora Indira. Ahora cedo la palabra al senador Cristóbal Arias. Muchas gracias a la secretaria senadora Nadia. Bueno, antes de someter a la consideración de ustedes la votación de este proyecto de dictamen, muy brevemente quiero señalar que como presidente de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación, en coordinación con las integrantes de la propia mesa directiva, como es el caso de la senadora Claudia Ruiz Massieu, de la senadora Nadia Navarro, estuvimos en comunicación, estuvimos trabajando previamente, intercambiando puntos de vista, apoyados por el área técnica de la propia Comisión de Gobernación. Estuvimos abiertos a que se nos allegara elementos que vinieran a enriquecer con sus puntos de vista este proyecto que hoy sometemos a la consideración. Conversamos también con el senador Cepeda, él estuvo enterado que estaba invitado también a la reunión de la mesa directiva. Yo me he permitido en el seno del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional estar informando tanto al presidente de la Junta de Coordinación y a su vez nuestro coordinador a las reuniones previas que hemos sostenido cotidianamente antes de cada sesión. Se habló del asunto por la trascendencia que ha tenido ante la opinión pública, por los distintos puntos de vista que se dieron en estos estados aludidos. Considero que hemos actuado con prudencia, con responsabilidad y sin precipitación alguna. Solicitamos incluso la ampliación del plazo legal a la mesa directiva para que no fuésemos objeto de presiones o de acciones fuera del procedimiento. Entonces creo que se ha hecho pues un trabajo serio, responsable, un buen ejercicio. Comparto ya para tratar de ser breve.
Me quedo con las exposiciones que hizo la senadora Rocío Abreu, Imelda, María Mercedes, lo que expresó aquí el senador Damián Cepeda y la senadora Claudia Ruiz Massieu. Hay coincidencias más allá de lo que ocurre en estos tres estados, que no es privativo de ellos. Sabemos que hay una situación de crisis de seguridad que, como bien lo ha dicho la señora Claudia Ruiz Massieu, es, al final de cuentas, la seguridad pública es una facultad concurrente de los tres órdenes de gobierno, y yo creo que estamos actuando y dejando a salvo la responsabilidad del Senado como esta institución garante del pacto federal, como representantes que somos del federalismo en este órgano colegiado. Yo creo que es positivo esta decisión que yo espero que por unanimidad podamos tomar en el seno de la Comisión. Yo creo que es un mensaje también para las autoridades locales de los estados que fueron objeto de la petición de los dos grupos parlamentarios de dos partidos políticos, para que se esfuercen y se coordinen con los otros órdenes de gobierno en lo que toca a problemas que generan situaciones que meten en zozobra a sus gobernados. Nosotros considero entonces que hemos hecho el esfuerzo de, en nombre del Senado de la República, muy responsablemente todos los integrantes de esta Comisión de Gobernación, y este acuerdo que esperemos que podamos aprobar todos, pues tendrá la trascendencia de que no se actúa a la ligera, frívola, irresponsable o por cuestiones políticas. Nos apegamos claramente al marco jurídico, conscientes, como aquí se ha afirmado y que yo también lo comparto, de que esta facultad exclusiva que le otorga la Constitución General de la República en su artículo 76, fracción quinta, al Senado de la República, es una medida extraordinaria que se tiene que tomar solamente en casos que efectivamente sí lo ameriten y que sean comprobables. Por lo tanto, creo que el dictamen es riguroso en su análisis, su examen jurídico apegado al procedimiento. Lo hacemos en uno solo, pero aclarando, como ya se dijo aquí por la señora Nadia Navarro, se abordan en los considerandos cada uno de las peticiones de declaración de poderes de los tres estados. Por lo tanto, yo quiero hacer un reconocimiento a todos los integrantes de esta comisión, a las dos secretarias, y por lo tanto, pues someto a su consideración. Está, pues yo digo que ya no a discusión, sino le pediría a la senadora Claudia Ruiz Massieu, si fuera tan amable, en tomar la votación, a someter a la votación el dictamen respectivo. Gracias, presidente. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el dictamen en sus términos, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, en abstención, aprobado por mayoría. Presidente, una abstención. Muchas gracias, secretaria. Solicito entonces, bueno, está aprobado el dictamen que contiene acuerdo de la Comisión de Gobernación relativo a las solicitudes y petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes, respectivamente en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, de Ignacio de la Llave. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que se remita el dictamen a la presidencia de la mesa directiva de este Senado, a efecto de que se inscriba en el orden del día de la sesión de hoy, 8 de octubre, a efecto de que se ponga a la consideración del Pleno del Senado de la República. Se han agotado los asuntos del orden del día, por lo que se declara clausurada esta reunión. Muchas gracias.